Bueno, pues gracias por todo, gracias por la invitación y para mí es un placer estar aquí porque creo que es muy importante hacer una reflexión en cuanto al futuro, ¿no? Porque sí que es verdad que cada vez entre los jóvenes, ¿no? Está cada vez más común, ¿no? La conversación de las apuestas, entre las cuadrillas, entre los grupos de amigos, ¿no? El hablar y el apostar, ¿no? Entonces vamos a incidir un poco, desde mi experiencia también, pues cómo se sufre todo esto, qué es lo que se puede hacer y aprender y reflexionar un poco sobre todo esto, ¿no? Sí que es verdad que lo que hemos comentado, ¿no? Los jóvenes, pues bueno, cada vez, muchas veces nos imaginamos como un ocio alternativo también, las apuestas, el juego, el ir a la ruleta, es muy común, ¿no? Y en este sentido yo creo que parte de culpa también tiene la industria del juego. Al final, con tanta publicidad, pues nos ha hecho un poco normalizar todo el tema del juego, ¿no? Entre los jóvenes, al final ponen mucho énfasis en los jóvenes. En este sentido también hace poco salió una noticia, ¿no? Que el Supremo tiraba abajo parte de unos artículos de la nueva ley del juego y en parte uno de esos artículos era el tema de los que pueden publicitar de nuevo los famosos, que pueden publicitar de nuevo las redes sociales y plataformas digitales y la captación de clientes con bonos de bienvenida, ¿no? Al final hacen mucho énfasis donde están los jóvenes, ¿no? En este sentido vamos a ver unos pequeños datos. Los jóvenes, ¿no? Es un estudio del Ministerio de Consumo donde se ve reflejado cómo cada vez más jóvenes juegan y más jóvenes caen en esta adicción, ¿no? El primer dato es que entre los jóvenes de 18 y 25 años, ¿no? Que apuestan de manera online, el 12% tiene síntomas de juego problemático, un dato que para mí es bastante alarmante, ¿no? Es obvio, ¿no? Que al final todo el tema del juego online es más adictivo. ¿Por qué? Porque al final no nos damos cuenta muchas veces del dinero que gastamos porque no lo tenemos en efectivo. Al final, hoy en día, con un móvil, aquí cualquiera puede coger el móvil, puede hacer cualquier apuesta. Y deportes hay a todas horas, ¿no? Entonces, en este sentido, pues bueno, que veáis también un poco los peligros que tiene al final una persona joven si al final puede, realizando en este sentido apuestas online, ¿no? El siguiente dato es el que más del 22%, en este caso de todas las personas que juegan y apuestan, el 22% son menores de 25 años. Esto ha ido creciendo, obviamente, ¿no? Yo siempre digo, si nos paramos a pensar igual hace unos años, si pensamos en una persona ludópata, seguramente pensaríamos en una persona más mayor, mediana edad, edad más avanzada. Y hoy en día todo esto, obviamente, la edad media va bajando, ¿no? Y obviamente está visto que al final cada vez más personas jóvenes juegan y ahí está también un poco el peligro, ¿no? Y el último dato, que siempre nos fijamos, ¿no? En los que los menores, en este caso, no pueden jugar, no pueden apostar, pero luego la realidad nos dice todo lo contrario, ¿no? Al final, porque en muchos sitios pues bueno, no hay restricciones suficientes y muchas veces la industria se enfoca en estos jóvenes, ¿no? Y es que los jóvenes de entre 14 y 18 años han confesado alguna vez, pues han confesado que han jugado alguna vez a los rasca y gana de la ONCE. Muchas veces nos fijamos en las apuestas deportivas, en el sector privado, pero es verdad que el tema de la lotería apuestas del Estado y la ONCE, pues bueno, al final esa regulación también hace que muchos jóvenes empiecen de manera presencial, que es la realidad, aunque luego pasemos al juego online también, ¿no? Entonces, bueno, es un poco para poner en contexto de la realidad que vivimos y del futuro que, bueno, que queremos un poco cambiar y queremos crear en este sentido, ¿no? Claro, yo estoy aquí porque, bueno, hasta llegar aquí he pasado un camino, ¿no? Y en este caso, pues bueno, yo empecé con las apuestas, yo tengo 27 años ahora, soy ludópata rehabilitado, como bien han comentado, y llevo ya más de 7 años sin jugar, ¿no? Pero claro, ¿cómo empecé yo con esto? Yo empecé, pues bueno, desde la manera más inocente, ¿no? En este sentido, pues bueno, con una moneda, con 2 euros para apostar los partidos, ¿no? Con 15, 16 años, creo que estaba en tercero o cuarto de la ESO, con los amigos, pues bueno, para el partido del fin de semana, ¿no? Para verlo con más emoción, joder, encima pues vino un amigo que había ganado una apuesta, joder, yo que soy amante del deporte, que me gusta el baloncesto, el fútbol y el tenis y lo controlo, yo con esto me saco dinero y encima, pues bueno, muchas veces también entre los jóvenes es saber quién es más guay, quién conoce más, quién sabe más de todo esto, ¿no? Y en este sentido, pues bueno, empiezas, pues ya te digo, desde el desconocimiento e inocencia que tiene todo esto. Luego también, obviamente, la normalización del juego te hace ver muchas veces la parte positiva de una cosa, ¿no? La parte negativa, pues bueno, no nos la muestran o no nos la quieren mostrar. Y poco a poco, pues empiezo apostando cantidades cada vez más grandes en este sentido, ¿no? Obviamente esto es poco a poco, nadie se convierte en ludópata de la noche a la mañana,
Y sí que es verdad que cuando cumplo 18 años ya entro como dentro de la legalidad. En este sentido, cuando era menor se supone que no podía, pero bueno, debido a la poca restricción que había, poco control que había, pues en bares, en salones de juego así, pues yo hacía mis apuestas y luego obviamente también en el juego online, ¿no? Que hay menos control todavía. Entonces, bueno, en este sentido, dentro de la legalidad, y yo, pues bueno, yo comento siempre, ¿no? Mis amigos, pues bueno, algunos fumaban, otros bebían. Yo en este sentido, mi vicio, yo decía que era el juego. Entonces, yo me excusaba muchas veces en eso, ¿no? Sí que es verdad que al final empiezo apostando pues ya entre semana, al final deporte hay a todas horas, y ya con 18 o 19 años se empieza a convertir un problema en mi vida. Muchas veces nos fijamos en la parte económica, ¿no?, que tiene todo esto, y nos olvidamos de muchas otras, ¿no? Al final yo dejaba muchas veces de quedar con amigos, de atender a la familia, de estudiar. Yo me acuerdo que estaba en la universidad y obviamente pues en mi fase, digamos, más complicada, pues no aprobé prácticamente ninguna, ¿no? Sí que es verdad que hubo una primera vez que me pillaron en este sentido, fue en 2016, antes de verano. Me gasté todo el dinero de la tarjeta de débito que tenía y mi aita me cogió y me dijo: Unai, ¿qué ha pasado con este dinero, no? Y yo le dije que me lo había gastado en apuestas, pero que estuviese tranquilo, que no iba a volver a apostar. Esto es algo muy común siempre, ¿no?, entre los jóvenes. No, ya no vuelvo a apostar. ¿Qué es lo que pasa? Que estuve ese verano, digamos, sin apostar, pero luego, a la vuelta de la rutina, pues volví otra vez con apuestas, ¿no? Me volvieron a pillar bastante rápido. En este sentido, la primera vez se quedó entre mi aita y yo, porque bueno, mi ama también sufría de tema de depresión y ansiedad y no la queríamos preocupar. Y en este sentido, pues bueno, la segunda vez ya obviamente mi aita se lo contó a mi ama también, y entonces pues vimos que algo había que hacer. Entonces, bueno, acudimos a un psicólogo para hacer una rehabilitación. Yo decía, vale, tengo un problema, pero bueno, tampoco es para tanto, venga, voy al psicólogo. Y al final estuve una semana sin jugar y a partir de ahí pues fue como un poco mentir más todavía, ¿no? Al final yo iba al psicólogo, cumplía, digamos, al final, wow, qué bien, todo está fenomenal. ¿Qué es lo que pasa? Que yo por detrás, pues bueno, empecé a robar dinero en casa, empecé a pedir dinero a amigos, tenía una cuenta online conjunta con un amigo en el que yo apostaba con su dinero y todo se iba agravando mucho más. Al final yo ya jugaba muchas veces, ya no era ni la emoción, ni ganar o perder, era muchas veces recuperar el dinero y esa ansiedad de que yo necesitaba jugar, ¿no? Y bueno, estuve la verdad que unos 5 meses engañando a todas horas y hasta que en un momento, pues bueno, mi ama, pues que es muy lista, gracias a Dios, se olía algo, ¿no? Y en este sentido, pues bueno, me acuerdo que me llamó, bueno, se fueron de fin de semana, se supone que llegaban domingo a la tarde, y el domingo a la mañana me llama mi ama y me dice: oye, Unai, ¿qué tal estás? Yo me acuerdo que ese fin de semana arramplé todo con lo que había en casa, pedí dinero a todo el mundo y gasté lo que no, inimaginable para la edad que tenía, ¿no?, que al final tenía 20 años y yo no trabajaba prácticamente. Y en este sentido, pues bueno, me llama mi ama y me dice: Unai, ¿qué tal estás? Digo: bien, aquí tranquilamente, estoy viendo un partido de fútbol en casa. Se quedó en silencio 5 segundos y me dijo: Unai, me estás mintiendo, nosotros estamos en casa y tú no estás aquí, ¿no? Me acuerdo que, vamos, era la mañana, me acuerdo, pues, le colgué el teléfono, me estuvieron llamando, whatsappeando y demás, y hasta la noche no llegué a casa porque yo pues sentía vergüenza, no quería dar la cara, pero que no me quedaba otra que llegar a casa, ¿no? Cuando llegué a casa, obviamente, me encontré todo el percal, ¿no? Al final yo conté lo que había pasado, fui sincero totalmente, y mis padres, pues obviamente, pues tristes y enfadados, ¿no?, por lo que había sucedido, y muy decepcionados con su hijo. Muchas veces no conocían a su hijo, ¿no? Y sí que es verdad que, bueno, mi ama fue bastante dura en ese sentido y que había que buscar soluciones. Fuimos a la asociación de Kinchalubis, a una acogida, que eran especialistas, ¿no?, en tema de ludopatía y tal, y luego aparte fui una psicóloga especialista. Y donde empecé a cambiar, y empecé muchas veces, digo, ¿no?, con la imagen, empecé a ver un poco la luz al final del túnel, porque yo me encontraba que no podía salir de eso, fue mi primera terapia grupal. Sí que es verdad que antes te hacen como una acogida, una semana antes, y entré a la asociación y yo les dije que aquí no me traían ni loco, que yo tenía 19 años y aquí la gente estaba loca y yo no tenía ningún problema tan grave, ¿no? Mi ama fue dura, que hizo muy bien en ese sentido, y me dijo: mira, tienes 2 opciones, o te dejas ayudar o nosotros te echamos de casa. Yo entonces, pues bueno, acepté un poco esas reglas del juego y acudí a mi primera terapia grupal. En este sentido, el primer día que voy a la terapia grupal, yo siempre digo que fue el día que me marcó y empecé a cambiar la mentalidad.
coincide con el día de mi cumpleaños, un 30 de enero del 2017. Claro, yo entro a la terapia grupal, gente pues, más mayor que yo, y empieza a contar sus vidas con deudas de por vida, volviendo a casa a sus padres porque no pueden pagar alquileres, divorcios, situaciones muy graves que yo no me las había imaginado y me di cuenta de que o espabilas o en 15, 20 años estás como esta gente, ¿no? Luego, aparte, me felicitó mucha gente que yo mismo había abandonado de mi vida. Al final, durante ese año y pico, yo había dejado tirado amigos, cenas de clase que no iba porque me quedaba entre medias pues, en el salón de juegos, familiares que no les hacía la visita pues, al hospital, a su casa y demás cuando estaban malos. Al final, situaciones pues, que te hacen un poco que te vas desplazando y te vas quedando solo. En este sentido, pues, mis amigos, mis familiares, sin saber nada, me hicieron ver un poco yo lo buena persona que era, que me echaban de menos, que, pues eso, que a ver si nos veíamos más. Y muchas veces resaltaron esas cosas positivas que yo mismo no veía de mi vida. Al final, tu autoestima obviamente baja y no te quieres a ti mismo, ¿no? Entonces ese día fue como un día duro para mí, que yo imaginé que iba a ser el peor cumpleaños de mi vida, vamos, aquel día lo pensaba, y sí que hoy en día va a ser el mejor de mi vida seguramente, porque fue el día que cambié el chip y la mentalidad para empezar a cambiar, ¿no? Sí que es verdad que a partir de ahí ya me lo tomé muy en serio todo, porque al final sabía el problema que tenía, ¿no? Y que quería cambiar y quería vivir una vida tranquila. Y empecé a trabajar. Yo tuve suerte al final que tuve el apoyo de mucha gente, de ese amigo al que le debía bastante dinero, de una profesora de la universidad que me apoyó un montón, el entrenador de fútbol, mis familiares que estuvieron siempre conmigo, que al final yo me quité la mochila ese día, pero la mochila se la paso a ellos. Ellos sufrieron mucho y lo pasaron muy mal, ¿no? Y bueno, en este sentido pues hice una rehabilitación y luego después ya me quedé como voluntario, sobre todo porque quería devolver lo que había hecho la asociación por mí, ¿no? Me quedé voluntario, la verdad que muy bien, no tuve recaídas y empecé pues también a ayudar a los demás, pero también me ayudaba a mí mismo, porque al final creaba un vínculo con algo que me hacía a mí también seguir creciendo como persona y seguir pues bueno, ayudando a los demás, ¿no? Y luego, obviamente, ya creamos también el proyecto para ayudar, pues enfocándonos a los jóvenes, el intentar pues, concienciar a la sociedad, ¿no? Que al final queremos un poco cambiar ese futuro y sobre todo que la gente sea consciente, bueno, también de la parte negativa, ¿no? Al final no estoy en contra del juego, pero sí hacer reflejo pues, bueno, de las cosas negativas que pueden tener las cosas también, ¿no? Y después de todo eso, claro, mis amigos no sabían nada. Y entonces yo dije, ¿de qué manera puedo hacer ver o contarles todo esto? Porque yo no estaba siendo sincero del todo, ¿no? Entonces fue el paso de empezar a hablar todo esto en los medios de comunicación, con mi testimonio. Y la gente, la verdad que todo el mundo empezó a conocer mi historia, empecé a hacerlo público y el recibimiento fue muy positivo, ¿no? Pero había una pregunta o una cosa que me decían siempre, ¡jo, qué valiente! Y esto es yo lo que quiero muchas veces cambiar, ¿no? Yo no tengo por qué ser valiente porque al final lo que quiero conseguir muchas veces es que esto también se intente normalizar, es decir, que cuando alguien tenga un problema, que pueda pedir ayuda y que haya gente que le dé por lo menos una oportunidad, ¿no? Porque muchas veces la gente siente pues, esa vergüenza, ese miedo a ser rechazado y con estas cosas pues mucho más, ¿no? Entonces, muchas veces yo siempre hago esa incidencia en que tenemos que intentar también hablar sobre esto, si conocemos a algún conocido, algún amigo que pueda tener síntomas, ¿no? Al final de que bueno, puede tener problemas con el juego. Si alguien nos cuenta que tiene un problema con el juego, que le demos una oportunidad, que estemos con esa persona, porque creerme que el apoyo de la familia, de los amigos es muy importante, ¿no? Porque eso te da un empujón, muchas veces también te hace abrir los ojos, porque tú estás obcecado y no lo ves, pero te hace abrir los ojos para empezar con el cambio, ¿no? Entonces, simplemente os dejo esa reflexión para que, bueno, dentro de lo que podáis, obviamente si yo tengo un amigo o una amiga pues, que tiene problemas con esto, intentemos pues, bueno, hablar con esa persona también. Obviamente, si tengo a alguien en la cuadrilla, alguien en el grupo de amigos que tiene un problema, que nos ha confesado, pues intentar hacerle en ese sentido la vida más fácil, ¿no? Evitar hablar de apostar delante de él o de ella y evitar en ese sentido situaciones de riesgo que pueden ser para esa persona y que se sienta lo más cómodo posible, ¿no? Incluso el hacerle ver que vais a estar con él o con ella para salir de esto, porque es muy importante, ¿no? Simplemente quiero que le deis una vuelta a todo esto, lo normalizado también que está el juego en todo esto, y obviamente que de esto se puede salir. Hay muchos ejemplos, yo no soy el único. Yo siempre digo que el camino es complicado, pero que la tranquilidad es eterna, ¿no? Porque
Lo económico va y vuelve, pero la tranquilidad que uno siente cuando puede dormir tranquilo y sin mentiras es brutal, ¿no? Y por último, quería agradecer, como no, a mi familia, que siempre estuvo ahí, que siempre me apoyó, y la verdad que yo les pasé en su día esa mochila, que obviamente ellos pues, bueno, tardaron también tiempo, ¿no?, en salir de todo esto, y la verdad que, bueno, que yo les tengo que agradecer. Son un ejemplo para mucha gente, son un ejemplo para mí, por lo bien que hicieron las cosas en su momento y por todo lo que me apoyan hoy en día, incluso estando aquí, y también rememorando y recordando un poco todo esto, ¿no? Entonces, yo quiero que el aplauso de hoy se lo lleven ellos por todo lo que hicieron por mí.